Chicos, de nuevo para todos muy buenos días, de nuevo una alegría volver a escucharlos, volver a compartir con ustedes esta parte del pensamiento matemático, ¿cierto? La verdad que espero que el día de hoy sea una clase bastante activa, una clase bastante participativa por parte de ustedes. Si hay algún papito que me está viendo o que está viendo pues en este video después en internet, pues mi nombre es Fabián David García Cabrera, soy docente del Colegio Los Naranjos de la clase de cálculo, ¿cierto? Antes de empezar algunas cosas, por favor, muchachos, importante recordar estas etiquetas que nos recomiendan y que pues no creería tanto que sería obligación recordarlo porque pues es una obligación el tener presente, ¿cierto? El respetar la palabra del otro, el respetar estos espacios de aprendizaje virtual. Por favor, les voy a pedir, todos vamos a activar, vamos a desactivar el micrófono. Profe, no se le escucha muy bien. ¿No se me escucha muy bien? Ya, Ahí ya, ahora. Permítame un ahí ya. segundito. Permítame un segundito. Pili, ¿me escuchas bien? Sí, ahí ya. Perfecto, perfecto. Entonces, recomendarles, muchachos, la clase va a ser bastante participativa, bastante interactiva. Si se dan cuenta, participa, bueno, allá supuestamente hay un matacho que soy yo, y dice participa solo si te dan la palabra en el chat o pídela, por favor. Bien, pues vamos a empezar con esto, muchachos. Vamos a empezar recordando un poquito qué sabemos para poder enfrentar nuestra clase del día de hoy. Y en especial, pues voy a hacer una pequeña introducción, chicos. Hay unos micrófonos, apagamos. Fabián, se te escucha entrecortado. Hay unos micrófonos por ahí prendidos, por favor, los apagamos, gracias. Listo. Vamos a hablar de qué sabemos, chicos. Básicamente, qué hemos estudiado en esa parte de matemáticas hasta la fecha. Y pues para empezar, para que lo tengan presente, chicos, el día de hoy empezamos con nuestro tercer criterio de la rúbrica. Vamos a empezar con esta parte de límites. Y Pili, por favor, en el chat, por apagar el silencio de los micrófonos, que por eso me interfieren. Y bueno, para empezar a hablar de esta parte de límites, hablemos un poquito de qué sabemos hasta el momento. Y cada uno de nosotros podrá dar fe de que sabemos desde cursos anteriores reemplazar valores en funciones y sabemos pues de aquella parte de funciones de la dependencia y de la independencia y cuando es una variable independiente o una dependiente. También, ¿qué más sabemos? Sabemos completar tablas o sabemos realizar tabulaciones, ¿cierto? Vamos a por acá. ¿Sabemos representar funciones en un plano cartesiano? Claro que sí, ya una vez tenemos las funciones, estas funcioncitas de acá, y ya una vez tenemos estas tablas de aquí, pues podemos hacer funciones, representar funciones, y cómo la representación representamos básicamente, pues por medio de un plano cartesiano, ¿cierto? Conocemos diferentes tipos de funciones, de hecho en grado décimo y en grado noveno nos dimos a las tareas de estudiar diferentes tipos de funciones, funciones lineales, funciones exponenciales, funciones cuadráticas, bla, bla, bla. Y también sabemos extraer información de una gráfica, bueno, acá se me fue un error, ¿cierto? De una gráfica obtener información. Sabemos comparar qué es una ecuación versus una inecuación, sabemos la diferencia, pues sabemos cuando está la existencia de una igualdad o de una desigualdad. Pero también en especial sabemos que una situación no siempre tiene el mismo comportamiento y esta parte numérica la estudiamos en el periodo pasado por medio de las funciones a trozos, ¿cierto? Y esta partecita de acá que ejercitaron ustedes por medio de una consulta, finalizamos ese primer periodo, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender con esta clase que tenemos hoy y en las próximas actividades de este segundo periodo? En especial, vamos a aprender a describir el comportamiento de una función alrededor de un punto en especial. Y ese comportamiento alrededor de un punto en especial es a lo que vamos a llamar límites de funciones.
De hecho, acuérdense un poquito, en clase yo les hacía algo de introducción, vamos a hablar, y esta imagen de acá, es los zapaticos de la línea amarilla, es bastante introductoria a esta parte de límites porque nos podemos dar cuenta que hay un límite, que existe un límite, que es esta lineecita de acá. Dense cuenta que los muchachos ni por un lado ni por el otro están pasando esa línea. Y podríamos nosotros, como lo dice aquí esta notica, describir el comportamiento, pues vamos a estudiar qué pasa con estos zapatos azules a medida que se va acercando a la línea amarilla, y también vamos a estudiar qué pasa con estos zapaticos blancos a medida que se acerca a esta línea amarilla. Y cuando hablamos nosotros de alrededor de un punto, pues ese punto, o en el caso pues de la gráfica de nuestra imagen, este punto sería esta rayita de acá. Si nosotros tenemos en un plano cartesiano y tenemos una gráfica cualquiera y tenemos un punto cualquiera, entonces vamos a hacer, vamos a entender, recuerden, no se afanen que apenas es lo que vamos a aprender, esto es apenas una introducción. Vamos a ver qué pasa con la función a medida que se acerca a este punto por acá y a medida que se acerca por este punto por acá. Pero en especial, el día de hoy no vamos a hablar netamente de límites, sino vamos a hablar de algo que se debe tener claro y digamos que una parte introductoria en la matemática, que es algo llamadas las sucesiones. Y el día de hoy vamos a empezar a caracterizar sucesiones, también algo relacionado con series. Y hoy en especial, muchachos, ojo porque necesito mucha participación porque vamos a empezar a modelar. La habilidad que quiero que empecemos a trabajar el día de hoy es esta llamada modelamiento. Y modelamiento, ojo, no es como lo hablamos en clase de que una pasarela y pase y el más lindo o el más feo, no. Nosotros vamos a hablar de modelar cuando vamos a encontrar una expresión matemática, ya bien sea una ecuación o bueno, llámelo como sea, que describa el comportamiento numérico de una serie de números. El día de hoy vamos a modelar, vamos a pensar mucho y vamos a encontrar esa parte, esa expresión que describa el comportamiento. Y para eso, Pili, yo te voy a pedir el favor que nos metamos en el chat y vamos a dar unos minuticos, por favor, chicos, especialmente, no empiecen a activar, como dice aquí la notica, no empiecen a activar el micrófono hasta que no demos la palabra. Y pensemos un momentico esta situación que es bastante sencilla, muy sencilla en la parte introductoria a sucesiones, y preguntémonos lo siguiente. Dice, si se continúa de esta manera, ¿de cuál manera? De la manera que está acá en el tablerito. Si se continúa de esta manera, la pregunta es, ¿en algún momento se obtendrá el número 41? Esta se parece bastante a las foticos estas que salen en Facebook, en Instagram, en donde en nuestra primera posición tenemos como resultado el 6. En nuestra segunda posición tenemos el resultado el 11, pero miremos de dónde sale el 6. Miremos de dónde sale el 11. En nuestra tercera posición, vean acá a la parte izquierda, podríamos hablar de las posiciones. En nuestra tercera posición tenemos el 16. Pero veamos qué es lo que pasa acá. La pregunta es, si se continúa de esta manera, ¿en algún momento se obtendrá el número 41? Antes de llegar a esa pregunta, yo quisiera que alguien participara en el chat. Hagámonos una pregunta antes de, ¿cuál será el número que va en esta cuarta posición? Muy bien, porque de 8 veces o la octava posición sería el 41, ¿cierto? Muchas gracias, Cifuentes. Muchas gracias, Perdomo, por todos los que dieron participación. Sí, efectivamente, y de hecho acá teníamos un retico como bastante sencillo, bastante fácil, en donde efectivamente, bueno, de pronto Perdomo se confundió un poquito con la suma. Rivera nos decía, va sumando cada vez de a 5, y luego Cifuentes muy acertadamente nos dio todas las posiciones. Inclusive podíamos tener una novena posición y tener por allá el 46 y así sucesivamente. ¿Esto va a terminar? Nunca iría a terminar. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Analicemos un poquito acá. Aquí no vamos a dar la palabra, más allá de que de pronto sé que alguno de pronto pueda llegar a la respuesta, no vamos a dar la palabra, solamente vamos a analizar.
Y entonces nos dice lo siguiente, nos dice, analicemos por un momento. Dice, Lina escribió los primeros 10 múltiplos de 5. Ojo, múltiplos de 5. Y ahora quiere hallar el vigésimo. Recordemos por un momento qué es esto del vigésimo, es la posición número 20. El quincuagésimo, que es quincuagésimo, la posición número 50. Y el centésimo, la posición número 100. Aquí esta tabla nos va a mostrar un poquito lo que pasaba con Lina. ¿Verdad? Dice que Lina escribió los primeros 10, bueno, acá se me fue 10, no eran 10 sino 5, los primeros 5 múltiplos, perdón. Acá no, corrijamos un poquito, estos son 5. Los primeros 5 múltiplos. ¿Y cuáles son los múltiplos? Recordemos, primero que todo, metámonos en la cabeza qué es eso de múltiplos. Y recordemos que el primer múltiplo acá no nos dice en posición, sino nos dice que el primer múltiplo, de 5, ¿quién va a ser? 5. Que el segundo múltiplo de 2 va a ser, perdón, de 5 va a ser 10. Que el tercer múltiplo va a ser 15. Que el cuarto múltiplo va a ser 20 y que el quinto múltiplo va a ser 25. Nosotros podemos continuar y eso es lo que significan estos 3 punticos de acá. Y entonces ella quiere encontrar la vigésima posición, que sería la número 20, esta de acá, sin ponerse a hacer una por una. Imagínense ella llegando uno por uno hasta la posición número 20, hasta la posición número 50, hasta la posición número 100, pues sería bastante incómodo, ¿cierto? Y pues ahí está la labor de la matemática. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? Y la pregunta es, ¿debemos encontrarlos todos también? Y entonces, pues al parecer no, ¿cierto? Multiplicando. Al parecer no. Recordemos, por favor, chicos, ahorita todavía no estamos en participación. La nota, véame por acá, participe solo si le dan la palabra, gracias. Y entonces, pues, ¿qué nos explica? Dice, recordemos, por favor, que se conocen como múltiplos de un número a todos aquellos que resultan de la multiplicación. Esto de aquí es una explicación bastante básica para que podamos comprender esta parte de las sucesiones. Y entonces nos dice, si observamos cada múltiplo, está relacionado con la posición. El primer múltiplo, 5. Esto de acá vendría siendo la posición de cada uno de los múltiplos, y podríamos llegar a una modelación. Nuestra primera modelación es esta de acá. Entonces, ¿en qué consiste en la modelación? Antes, en la diapositiva de antes, no había ecuación, no había fórmula. Alguien por allá activó el micrófono. Gracias por la participación, aunque todavía no habíamos dado la palabra. Pero sí, efectivamente, esa modelación o esa expresión sale, este múltiplo que nosotros queramos averiguar, nace de una multiplicación de 5 por la posición que nosotros estamos tratando de encontrar. Entonces acá esta expresión que todavía no sabemos de hecho está muy relacionada con las ecuaciones, pero esto no son ecuaciones. Si nosotros queremos encontrar un múltiplo cualquiera en dicha posición, ¿y cuál va a ser la posición? La posición va a ser la posición n. Entonces vamos a borrar un poquito por esto de acá. La posición va a ser la posición n. Entonces, para el puntero, este no es láser. Y en la posición nosotros vamos a reemplazar y vamos a multiplicar. Y esta de acá sería nuestra primera modelamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en la posición 1, el primer múltiplo, ¿quién va a ser? Pues 5, y acá cambiamos el valor de n por el valor de la posición. 5 por 1, pues 5 nos da este 5 de acá. Si hablamos nosotros de la posición 2, 5 por 2, 10, y nos da esta posición, este múltiplo de acá. Si habláramos de la quinta posición, 5 por 5, o sea, 5 de la multiplicación por n, que sería la posición, nos da 25, y esto de acá nos está describiendo un poquito en qué consiste esa parte de la modelación. Cosa que, si vamos a la pregunta anterior, ¿debemos encontrarlos todos? No hay necesidad. Si nosotros encontramos esta ecuacioncita de acá, pues sencillamente lo que vamos a hacer nosotros es tener una herramienta que nos permita encontrar cualquier múltiplo sin importar la posición. Entonces acá para ella le permitiría encontrar la posición de aquí, ¿cómo se llama? La vigésima posición, sencillamente reemplazando 5 por 20, y pues nos da este valor de acá.
Por ejemplo, en donde n es la posición, por lo tanto, si habláramos, bueno, este ejemplito de acá nos explicaba precisamente este resultado de aquí, y la siguiente diapositiva pues nos muestra efectivamente, y atención a lo siguiente, si nosotros hablamos, este A vendría siendo el nombre de nuestra construcción y este subíndice de acá vendría siendo la posición que estamos tratando nosotros de encontrar. O sea, es que si acá nosotros quisiéramos encontrar la 20ª, el nombre de nuestra sucesión, y en la posición número 20, y lo mismo que hacíamos nosotros en las funciones, reemplazar y los obtenemos. Bastante sencillo, para la 50, para la 100, es bastante fácil, ¿cierto? Y entonces, teniendo un poco ese ejemplo de ahí, vamos a poder llegar a una definición. No se preocupe ahorita por tomar apuntes, no se preocupe, después puede ver de nuevo la exposición, pero nos dice, una sucesión de números reales, ¿qué es? Es una relación, está relacionado. Allá ahorita veíamos la relación por medio de una tabla. eh, es una relación del conjunto de los números naturales. Y ojo con esta expresión de acá. Los números naturales. Solamente los números naturales. Con el conjunto de los números reales. ¿Cómo así? Acá solamente nosotros vamos a hablar de posiciones en los conjuntos de los números naturales. ¿Por qué? Porque hagamos una cosa, pongámonos en la cabeza una situación como una fila. En la fila hay posiciones y en la posición está el primero, el segundo, el tercero. Más allá de que existan números, no hay la posición 1.5, no hay la posición 2,64, no hay la posición pi. Y todos esos números nosotros los podíamos reemplazar en las funciones, pero aquí en las sucesiones solamente va a ser motivo de estudio para nosotros los números naturales, porque estamos hablando de posiciones. Mientras que el resultado sí puede ser cualquier número, y por eso decimos que son los números reales. Una sucesión establece establecer una sucesión es encontrar una regla y ojo con la palabrita, término general. ¿Qué es un término general? Nuestra construcción, nuestro modelamiento. O sea que esto, que fue lo que nosotros construimos ahorita, que no existía, pero que ustedes y alguien colaboró por allá y que nos apareció ahorita en la explicación, esto de aquí va a ser nuestra, entre comillas, construcción, pero esto de acá matemáticamente se le conoce como el término general. El término general, ¿por qué término general? Porque esto describe cualquier resultado en cualquier posición. Entonces, es encontrar un término general que asigna a cada número natural n. ¿Cómo así que asigna a cada número natural n? Una posición, un resultado, conocido como el enésimo término de la sucesión. Para nuestro ejemplo anterior, el término general correspondía a 5n, que describía el comportamiento de los múltiplos del 5. Muchas sucesiones quedan determinadas por su término general, que suele ser una expresión algebraica en términos de una variable indeterminada llamada n. Y muchos como que, uy, ¿cómo así? No entiendo. Bueno, vamos a ver. Veamos esta cuestión de acá. Veamos esta cuestión de acá. Si nosotros tenemos esto de acá vendría siendo el término general, ¿cierto? Podríamos encontrar unos primeros términos. ¿Y de dónde salen esos primeros términos? Pues de reemplazar las posiciones. Entonces tendríamos la posición 1, la posición 2. Dense cuenta que acá ahora nuestra sucesión tiene un nombre diferente que se llama B. Y teníamos entonces la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Y cuál sería el resultado de la posición 1? Pues reemplazando el 1 dentro de nuestro término general. Y si nosotros reemplazamos, pues 1 sobre 1 más 1, y este 1 es el de reemplazar, y este 1 es el de reemplazar, pues nos daría un medio, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Este 4/5 de dónde salió? Ah, pues como estamos hablando de la posición número 4, pues entonces sería, vamos a utilizar esta parte del tablero de acá, que entonces la sucesión en la posición 4 va a ser igual a 4 dividido, y este 4 de dónde, de reemplazar acá,
dividido entre, otra vez reemplazamos acá, 4 más 1, ¿cierto? Y esto es muy parecido a la parte de función. ¿Cómo podríamos encontrar el décimo término? Pues reemplazando, ¿cierto? A n por 10. Y tenemos sucesiones ya de un poco más complejas. Por ejemplo, esta parte de aquí, en donde ya ahorita la vamos a estudiar y vamos a decir pues exactamente lo mismo, tiempo. Tiempo, mi Pili, ¿cuánto tiempo llevamos? Pilar. 8:30. Fabián, aquí nos piden que por favor te despegues un poquito el micrófono porque se escucha Ok, mucho, mucho eco. ok. Ok. Y pues estos términos de acá salen exactamente de lo mismo, de reemplazar, y también podríamos llegar a un décimo término. Bastante sencillo. Entonces, a estas expresioncitas de acá se les conoce como términos generales. Con ellas se puede reemplazar la posición deseada y se encuentra el término en dicha posición. Como son posiciones, ojo, lo que decíamos ahorita, nunca se reemplazarán números negativos. O sea que acá no vamos a hablar de la posición -4. Imagínense una fila en donde me hace el favor, pasa al frente el -4, el de la posición -4. Uy, no, ¿cómo así? Eso no existe. No vamos a el decimales tampoco. Porque el de la posición 1,45 de la fila, por favor pase al frente, pues nadie va a pasar porque no existe dicha posición. Tampoco fracciones que den un resultado decimal, ni el cero, porque tampoco hay posición cero, ¿cierto? Y vamos a pensar un momentico, aquí vamos a llegar al momento de la construcción, va a ser bastante sencillo, bastante sencillo. Por favor, Pili, atención. Y vamos a encontrar algunos términos, algunas posiciones, perdón, de este término general de acá. Entonces, Pili, por favor, alguien que nos colabore con los primeros 5 términos de esta sucesión de acá. ¿Cuál será el primer término? ¿Cuál será el segundo término? Pili, por favor, atención en el chat. ¿Cuál será el tercer término? ¿Cuál será el cuarto término? ¿Y alguien quiera participar ya, Pili?
Tranquilo, hágale, pero gracias por su participación. Acá es donde me interesa un poco más y era donde quería llegar. Lo hicimos de una manera. Primero teníamos los términos, perdón, teníamos el término general. Recuerden que esto de acá se llama el término general. Todo esto de acá se llama el término general. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Tenemos los primeros 5 términos. Y quisiera pedirle el favor que me regalaran el término general. Aquí vamos a tener unos ejemplos bastante sencillos y luego le subimos un poquito al nivel. Entonces, la pregunta es, Pili, por favor, y ojo, de aquí en adelante, personita que empiece a participar, personita que empiezo a quitarle actividades de la próxima semana. Entonces, personitas que empiecen a participar bien, que den la participación bien, le empezamos a quitar puntos del taller de la próxima semana. Entonces, Pili, porfa, atenta en el chat. ¿Cuál será el término general o la ecuación o la expresión que determine este resultado, este y este? Pili, ¿estás por ahí? Actívate el micrófono porque no te escuchamos y si hay alguien, porque si yo no veo el chat, chicos. Sí. ¿Quién? Aún a partir de ya ninguno ha pedido la palabra. Bueno, entonces, un par de minuticos. Camila Melo. Camila Melo, te escuchamos. N elevado a la 2. Vamos a ver qué tan cierto es. Miremos con la primera posición. 1 al cuadrado, 1. Muy bien, esta de acá se cumple. Sí. En la segunda posición, 2 al cuadrado, 4. Muy bien, esta de acá se cumple. En la tercera, 3 al cuadrado, 9. Muy bien, se cumple. En la cuarta, 4 al cuadrado, 16. Muy bien, se cumple. Muy bien, esta sí era. Muy bien, entonces Bautista tiene su chulito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si es esa de ahí. Vamos a ver, n por 4 o 4n. Verifiquemos, en la primera posición, 4 por 1, 4, se cumple. En la segunda, 4 por 2, 8, se cumple. En la tercera, 4 por 3, 12. En la cuarta, 4 por 4, 16. Muy bien, esta era de acá. Y eso que estamos haciendo, pelados, atención, es modelamiento, construcción a partir de unos datos que ya tenemos, pero esto de acá no existía y es lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, en la primera posición, 1 más 5, 6. Y entonces un sexto. Sí, muy bien. Se cumple. En la segunda, 1 sobre 2 más 5, un séptimo. Muy bien. Tiene toda la razón. En la tercera, 1, sí, se cumple. Muy bien, Suárez. Muy bien. Entonces, Camila, Bautista, Daniela Campos y Suárez. ¿Sí era Suárez? Sí, señor. Tienen su puntico ahí para el próximo taller. ¿Listo, parceros? Entonces, Listo. muy bien, felicitaciones, muy bien, felicitaciones. Sí. Y esto de acá es un retico que les voy a pedir el favor eh, que le tomen una foto, que le tomen un screenshot, que le tomen, que los escriban, porque ese reto de ahí va a ser para que por medio de correo lo escriban. Estos de acá no son tan sencillos, estos ya son un poco más para pensarlos. Y pues la persona que lo vaya encontrando me envía un correo, yo le respondo si está bien o mal.
Y si fue el primero, también tiene su punto. Si fue el siguiente, el segundo, el tercero, le respondo muy bien, pero pues ya le ganaron. Entonces, chicos, tómenle por favor ahí el pantallazo pues esa sería la parte de construcción. Recuerden que hoy estábamos bastante enfocados únicamente en una introducción por medio de las sucesiones y en el modelamiento, en la construcción, chicos. Básicamente, ¿por qué? Porque la próxima semana nos volveremos a encontrar y ya le vamos a continuar, vamos a dejar la clase de ahí por hoy, vamos a hablar de tipos de sucesiones, entonces sí les voy a pedir el favor, chicos, que a modo de consulta para la próxima clase se echen una leidita de qué es esto de sucesiones crecientes, qué es esto de sucesiones decrecientes y en especial qué es esto de sucesiones alternantes. No se afanen si